Muy buenas noches para todos. Hoy es martes 25 de agosto de 2026, son las 8 de la noche y comenzamos con este espacio de debate que se llama Sin Guión. Saludo esta noche a nuestros panelistas. Hola Vivi, ¿cómo estás? Cordial saludo a Felipe Ferro, a toda la mesa que hoy nos acompaña en esto es en Sin Guión de Ángeles Televisión, y pues ya en vivo hablando de temas muy importantes, movimientos políticos, lo que ha sido polémica a nivel nacional y por supuesto lo que pasa en la región. Saludo especial a todos nuestros televidentes allá en los 47 municipios del territorio donde nos ven a través de la señal de Los Ángeles Televisión. Claro que sí, Vivi. Saludamos también a nuestro otro panelista, Nofal Daniels. Hola, Pipe, buenas noches. Un saludo muy especial también para nuestra compañera Viviana, panelista, y para cada una de las personas que estaban a esta hora conectadas en las redes de Ángeles Televisión y los que nos ven por el canal 8 de HB Multiplay. Y bueno, acá para hablar de los temas nacionales, pero también sobre los temas que más suenan en la ciudad de Ibagué, que eso también es lo que quieren escuchar acá en el municipio de Ibagué. Pues muy bien, Vivi, entonces arranquemos con este programa de hoy de Sin Guión. Hoy en Sin Guión vamos a hablar de las fuertes declaraciones emanadas por Gustavo Petro, expresidente de los colombianos, quien lanzó fuertes acusaciones sobre los incendios forestales que golpean al departamento del Tolima. El expresidente aseguró que detrás de las conflagraciones habían intereses ligados a el propio gobierno. Escuchemos lo que dijo Gustavo Petro y ya venimos al análisis. Investigación sobre los incendios o Gualanday en el Tolima, donde más se han concentrado, es que son hechos generados por seres humanos. Pero el gobierno y la gobernadora del Tolima, Lara, ministro, le echan la culpa a quienes no la tienen. No son las juventudes, no es el pacto histórico que fue el primero movimiento a salir a apagar los incendios. Es del mismo gobierno y del mismo proyecto donde proviene la quema que hay de bosques en Colombia. ¿Por qué? Porque los israelíes necesitan tierra, como en la Patagonia. ¿Por qué? Porque quieren mantener en un estado de ansiedad la sociedad colombiana toda para que no vaya la protesta, que es lo que se necesita para salvar las reformas sociales, incluida el sistema de educación pública de Colombia, todo, porque lo que quieren es un decreto listo para hacer el modelo de salud en el modelo de la educación. Poner intermediarios privados con el dinero público del presupuesto de la educación para enriquecer clientelistas políticos como en la salud y para amoldar los cerebros, igual que hacen con las granjas, se llaman bots, igual que el proyecto Palantir, que es el que está dominando esta estrategia, que le llamamos tecnofascismo, es que a través de sus intermediarios se manipule la mente incluso de los niños en función de que se acabe la democracia y que se aplauda la esclavitud de la humanidad. Bien, estas fueron las declaraciones el día de hoy que prendió el debate en el departamento del Tolima. Diputado Ferro, usted estuvo al tanto de este pronunciamiento, creo que fue uno de los primeros en pronunciarse. ¿Qué decirle a los televidentes, a las personas que hasta ahora se conectan a través de nuestra señal? Hombre, Petro y sus pronunciamientos tan desafortunados. Ya nos habla de tecnifascismo, o sea, habla de politiquería y eso es lo que veo que está haciendo él. Sale orgulloso con su bancada del pacto histórico detrás y comienza a hablarnos ahora de teorías de conspiración donde ya los judíos van a venir acá a Colombia y están incendiando el Tolima para apropiarse de las tierras tolimenses. O sea, hágame el favor. Qué temas tan indelicados y sobre todo cómo se burla
de las personas que la están pasando tan mal con este tema de los incendios, y más aún porque en su gobierno, en el gobierno de Gustavo Petro, fue donde se robaron los recursos y la plática de la UNGRD. Esa entidad que pudo haber atacado, pudo haber ayudado muchísimo con lo que está pasando en este momento con el tema de los incendios y también con lo que está pasando en Pereira, en Cali, en el Chocó, con el tema del terremoto, pero tristemente sus ministros hay unos que están presos, otros están prófugos fuera del país, y tiene el cinismo y el descaro de pasar ahora a decir, por un lado, que es el gobierno el que está armando esos incendios acá en el departamento del Tolima. Todos sabemos, y sobre todo los que vivimos acá en el departamento del Tolima, que cuando Petro venía acá a Ibagué o al Tolima, venía y se le perdía a su escolta, a su esquema de seguridad, y se iba y se metía a unas fincas a hacer lo que le gusta de esas fiestas donde terminaba 2 y 3 días y no sabíamos ni siquiera qué hacía y realmente no le aportaba nada al departamento del Tolima. Yo creo que tuvo 4 años para fortalecer los cuerpos de gestión de riesgo, los mismos bomberos nacionales, y más aún cuando él todo el tiempo advirtió desde el año pasado que se iba a presentar ese fenómeno del Niño, pues porque en el gobierno de él, en el IDEAM, me imagino que le decían esta gran sequía que se iba a venir. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Esto no se va a acabar en un mes ni 2 meses, o sea, lo que se viene hablando es que el fenómeno del Niño va hasta el año 2027, casi hasta marzo, y lo que se viene es que vamos a tener muy seguramente incendios durante todo este tiempo, y no hay una política seria, pues para mí por culpa de que no hubo un manejo adecuado en el gobierno anterior de lo que eran esas entidades tan importantes. Entonces ahora entra el presidente Abelardo, donde considero que fue un error en su momento el no haber hecho este empalme, que sí debe haber funcionado el empalme para poder pensar, por lo menos en estos temas de gestión de riesgo, vea tan grave lo que está pasando, y donde hemos visto que ya afortunadamente llegó el gobierno nacional, pero se demoraron en llegar con el tema de los incendios. Hoy me llamaban de otro municipio, nos llamaba la concejal del municipio de San Luis, de una vereda de Payandé, Santa Isabel, la vereda Santa Isabel, ya también se les prendió, se les quemó, y lo que les digo, vamos a comenzar a ver por todos lados los incendios, porque ayer que tuvimos la oportunidad de poder ir a Gualanday, vimos la tragedia de esto, o sea, es que son llamas de 7, 8 metros de altura, que son bastante, o sea, no las controla nadie, o sea, son temas bastante delicados, y que sí considero desafortunado que Petro venga, y sobre todo desde la comodidad de Bogotá, detrás de una cámara, venir a hablar sobre la tragedia que están pasando los tolimenses, o sea, algo inaudito, y pues yo creo que se burla del dolor de los tolimenses. No, impensable entonces en esa posibilidad, en esa teoría de la conspiración y todo el más allá, que a veces nosotros desde Ibagué imposible llegar a creer que esas cosas se den, de que de pronto quizás tal vez pueda haber manos ahí con otros intereses y poderes más grandes. Vivi, lo que pasa es que él siempre vive en un mundo de conspiraciones, de crear teorías, donde mezcla tecnología, ciencia, astronomía, no sé, artes ancestrales. Él mezcla todo en una misma olla y hace un sancocho con teorías que saca de la galera. Entonces uno no, pues es muy triste que ese sea el ocaso de un expresidente, pero pues ya lo veíamos venir. Venga, pero ¿cuál ocaso? ¿No está diciendo que va a ser, lo nombraron como el vocero oficial del pacto histórico? Pues vamos a tenerlo 4 años o quién sabe cuántos años dando lora y hablando estupideces, porque es que no son temas, o sea, vuelvo y digo, eso ser uno muy ruin, hablar de temas de política y de conspiraciones cuando la gente realmente lo está pasando mal allá, viendo los incendios como si le importara en este momento la política al que está viendo que se le está quemando la casa, o sea, bastante irresponsable. Pero ese es el estilo de Gustavo Petro. Bien nos recordaban cuando hubo la gran inundación en La Mojana, en Córdoba y en Sucre. Él también dijo, salió con una de esas. Y adicional a eso, él es de Córdoba, de Ciénaga de Oro. Él se ufana de ser cordobés, y cuando pasó la tragedia, se inundaron todas estas tierras por La Mojana. Él se apareció, hizo presencia en el territorio como a las 2 semanas, a los 12 días.
Entonces una persona que ya lo conocemos su talante, yo creo que ya nos va a tocar es empezar a bajarle la caña, como se dice popularmente, y no ponerle tanto cuidado a una persona que realmente está desvariando, porque hoy lo importante es la gente, hoy lo importante en el departamento es la atención a esos incendios que se vienen presentando y que, como bien lo decía Pipe, pues el fenómeno del niño va a seguir arraseando y va a seguir siendo entonces, más fuerte. Descartamos la teoría y la posibilidad de que sea el gobierno nacional el que esté causando ese tipo de... Es que él no dice que sea el gobierno nacional, él dice que son, digamos... Él dice que es el gobierno. Él dice que es Israel. Los expedientes secretos X, Sí, mejor dicho... Él plantea que es Israel y él habla ahí de tecnofascismo, que es él plantea que los grandes líderes ahora de las empresas de tecnología son los que se quieren apropiar del mundo, entonces son los que se van a quedar con los empleos y los van a acabar con la IA, entonces por eso habla de tecnofascismo, pero adicional a eso ahí habla de Palantir, que Palantir es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, que está haciendo inversiones en varios lugares, entonces él mezcla un montón de cosas, pero pues lo que no se da cuenta es que no está viendo la realidad del territorio, y ya lo decía Pipe, y él es una de las personas que más estaba hablando del cambio climático, más hablaba de que se iba a presentar un fenómeno del niño muy fuerte, entonces pues él ya tenía claro que eso iba a suceder o que pues se podía presentar, y termina ahora cambiando ese discurso por hablar de unas cosas que no tienen sentido. Lo que está pasando hoy en el departamento del Tolima es muy grave, es muy serio, para ponerle cuidado a una persona que está fuera de sí y no darle la magnitud que es los incendios que se van a seguir presentando por un tiempo, y que lo que nos dice el IDEAN, lo que nos dice la ciencia, los datos, es que el fenómeno del niño apenas está arrancando y lo más fuerte está por venir. Entonces a eso es lo que le tenemos que poner atención, más lo del presidente. ¿Y sabe qué me entristece, Pipe? Que con un representante al lado, ese señor disvariando, diciendo un montón de cosas cuando la gente del Tolima la está pasando mal. Sí, un representante tolimense, ¿no? Que le aclare la situación, o si no es también desconocimiento por parte de esta persona. Eso en cuanto al pronunciamiento que dio Gustavo Petro, pero también se presentó esta semana la visita del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien estuvo en el departamento del Tolima, y pues en su intervención manifestó que estos incendios podrían estar siendo ocasionados por disidencias de la FARC o incluso por grupos al margen de la ley o grupos de minería ilegal. Escuchemos lo que dijo el ministro en el departamento del Tolima y vamos con el análisis. También se van a tomar medidas para investigar, básicamente, las manos criminales que puedan estar provocando estos incendios. Se tiene información de que personas posiblemente, presuntamente ligadas o a la gran minería ilegal que se presenta en municipios como Ortega, o a grupos de narcoterroristas como las organizaciones de las llamadas disidencias, puedan estar provocando estos incendios para sembrar el caos y distraer la acción de la fuerza pública. A los narcoterroristas se les dice y se les repite en todos los tonos que sus acciones no van a quedar impunes, y que sabemos exactamente lo que están haciendo y que serán perseguidos por todos sus delitos y todas sus fechorías. En segundo lugar, hemos encontrado también un patrón, básicamente, de presunta presencia de elementos que podríamos asimilar a primeras líneas que se van desplazando de punto o de foco de combate contra los incendios en foco para sembrar el caos y sembrar el desorden. Llegan allí a insultar a los bomberos, a desordenar la acción de los bomberos, incluso poniendo en riesgo su vida, como la vida de los miembros de la fuerza pública que combaten los incendios para proteger a los colombianos, para lanzar arengas políticas, para sembrar cizaña, sembrar el caos e intentar crear un ambiente, básicamente, o crear una narrativa de que el gobierno nacional y las autoridades departamentales y municipales no están haciendo nada para combatir el fuego y proteger a los colombianos. Algo muy parecido hemos observado, por ejemplo, en los puntos de atención del desastre del terremoto
en ciudades como Cali. Están los rescatistas, los bomberos, la fuerza pública intentando salvar vidas, levantando escombros, y allá llegan extrañamente grupúsculos de personas que se presentan como voluntarios, pero realmente llegan es a insultar a los bomberos, insultar a la fuerza pública. Bien, el análisis ya desde el pronunciamiento oficial. Entonces, ¿qué decir, Felipe, Nofal, ustedes que han tenido también la oportunidad de estar en terreno, de ir a los municipios, de dialogar con los bomberos, con la comunidad? ¿Sí puede ser entonces esta otra versión posible? No, yo no estoy de acuerdo, creo que también desatinado el comentario que hace el ministro del Interior. Si bien es cierto, es el ministerio político del gobierno nacional, es la contraparte de lo que está haciendo Petro, también hablando y tratando de politizar una tragedia como es lo de los incendios. Yo creo que se equivoca el ministro. Una cosa es el problema de los grupos terroristas, narcotraficantes que tenemos en el sur del departamento, que ahorita haríamos algo de eso, y otra cosa son los incendios, que sí, muy seguramente hay manos criminales, hay un tema de desconexión, pero es que venga, estos incendios no es que este año por primera vez ocurren en el territorio del departamento del Tolima. Esos incendios pasan todos los años pasan incendios en Coello, en San Luis. Lo que pasa es que con la magnitud que tenemos ahorita por el problema del fenómeno del Niño, obviamente se han disparado y han sido más grandes, pero más allá de eso, hace 2 años en Natagaima y en Coyaima no hubo un incendio también de magnitud donde se quemaron cultivos de mango, cultivos de teca, mega incendio, lo que denominaron. fueron mega incendios, y yo lo que digo, ¿qué pasó? El gobierno nacional de Petro sabía que pasó eso y no hubo preparación, lo que estamos diciendo. Este gobierno tiene conocimiento de lo que está pasando, entonces venía a decir que es que no, que es que son las FARC ahora las que están haciendo los incendios. No, las FARC están haciendo daños en temas de quemar buses, en temas de extorsionar a la gente, pero querer meterlos en lo del tema de acá no. Hay manos de pronto, y si hay manos criminales, ya la gobernadora ofreció una recompensa que yo creo que es bastante importante. 100 millones de pesos. Hay una cultura acá en el departamento del Tolima, yo creo que todo el país, de las quemas controladas. Por algo el mismo ministerio sacó un decreto donde en este momento son prohibidas las quemas controladas, que uno entendería en ese orden de ideas que antes eran, entre comillas, permitidas, esas famosas quemas controladas. Ahorita no se puede con eso, los incendios están fuera de control, pero sí siento que el ministro entonces está ahorita todo lo que pase malo, entonces necesitan buscar un culpable y un tema político, porque es vendedor decir que las FARC son las que están haciendo los incendios, pero yo creo que por ahí no es. Hay que ponerle seriedad a esta vaina, y sobre todo lo que hay es que fortalecer los cuerpos de gestión de riesgo para cuando pasen esas tragedias. No es querer tapar el sol con un dedo, no es querer desviar las miradas y decir, venga, esto no es culpa del gobierno, no. Hay responsabilidades, hay que asumirlas, y sobre todo tomar acciones contundentes con lo que va a pasar. ¿Qué es más importante en este momento, Vivi? Ya los incendios que pasaron, ya pasaron. Ayer vimos, y cuando estuvimos allá, eso queda como, ¿cómo fue que dijo Nofal? Un campo de guerra cuando después de Tierra arrasada. Tierra arrasada, porque uno lo que ve son solamente cenizas, ve destrucción total. Pero ¿qué va a pasar ahorita después? ¿Cuál va a ser? Algo que se debería preocupar más el gobierno nacional y el mismo gobierno departamental y los municipales es qué va a pasar con el agua. Ojo que con los incendios, cuando se queman los nacimientos de agua, esa agua muy, muy difícil para que vuelva a brotar. Yo tengo una ordenanza muy bonita sobre ese tema, Vivi, que es la ordenanza con el tema de la regulación para la explotación de la guadua. La guadua es este pasto que para muchos de pronto era un problema, pero para poder recuperar el agua, si no comenzamos, por ejemplo, con un proyecto que se ha enfocado en comenzar a sembrar guadua, que eso lo puede hacer Cortolima, lo puede hacer la gobernación, lo puede hacer el mismo ministerio, para esos ojos de agua poder volver a que vuelvan a jalar el agua y que vuelva a haber vida, muy difícilmente, porque en 6 meses, con 2 o 3 aguaceros, la maleza vuelve y crece. Pero ¿qué va a pasar realmente con el agua? Hay municipios que ya en este momento están al 40% de la captación de agua, y en diciembre muy seguramente va a haber una crisis porque no va a haber agua potable para los municipios. Entonces, nos enfocamos políticamente en querer echarle la culpa a un grupo terrorista, en decir que fue el gobierno anterior, pero lo que no estamos viendo es cuál va a ser la solución real, que va a ser un problema de salud pública, de salubridad, que va a ser el tema del agua potable. Nofal, estamos politizando el tema de las desastres naturales, de las cosas que están pasando en el país, porque no solamente estamos hablando de incendios, sino también lo que está pasando a nivel nacional. ¿Se volvió un tema político? Sí, creo que sí es político, pero eso no es malo tampoco. Lo que sí es malo, o sea, hay que hacer distinciones.
Las distinciones hay que hacerlas porque, digamos, bien lo decía Pipe en el sentido de que tiene que haber responsables. Entonces, él decía, la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo fue desfalcada en el gobierno de Gustavo Petro y es la entidad encargada de la atención para este tipo de emergencias. Entonces, pues si una entidad que fue desfalcada llega ahora y no tiene la posibilidad de atender, pues ahí tiene que existir unos responsables políticos. Eso es político. Pero ¿quién es el primer responsable? ¿No es el municipio y el Sí, departamento? claro, porque eso es subsidiariedad. Pero entonces, en estos municipios de esta categoría que, mejor dicho, no tienen ni la culpa. pero eso Vayan es en la ley presupuesto. de la 1523 habla de, que es la del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que crea la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, habla de subsidiariedad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un municipio sobrepasa sus capacidades, acude al que le sigue. ¿Quién sigue? El departamento, es el que tiene que venir a ayudarlo. Pero cuando el departamento termina, no puede y sobrepasa sus capacidades, la emergencia que está atendiendo, tiene que atenderlo el gobierno nacional. Pero eso no es que el gobierno nacional está viendo vamos a poner el ejemplo del incendio. El gobierno nacional ve el incendio, pero el gobierno nacional no lo va a atender a no ser que el departamento le diga que lo tiene que atender. Lo mismo el municipio. Si el municipio se está incendiando y no le pide ayuda al departamento, pues el departamento no entra a apoyar. Y entonces así funciona. Pero porque quiero que liguemos un poco el tema, porque ya como lo que están diciendo con el tema de que los incendios son por manos criminales, y en este caso, pues sí pueden existir manos criminales, porque si usted le va a decir criminal a una persona que hizo una quema agropecuaria o forestal o una quema la que denominan quema controlada, pues ahí podríamos hablar de manos criminales, pero ya que digamos que son las disidencias las que están reactivando los focos, pues a mí me cuesta mucho creerlo por una sencilla razón. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde se están presentando los nuevos focos o los que se reactivan? No es sobre la orilla de la carretera, son en lugares cercanos, son en lugares donde ya se han quemado y quedan algún tipo de vegetación, pero está bien profundo. Usted, pues yo digo, si usted como un bandido de esos se va a ir a arriesgarse a meterse en las cenizas para volver a prender, pues prende ahí donde está más cerca. Pues ese es el actuar criminal. El criminal no se va a ir a meter donde ya se quemó para volverlo a prender, sino hay quema en otro lado. Entonces ahí carece de cualquier sustento técnico. ¿Cuál sería el objetivo de las disidencias de la FARC? Prender o incendiar o sea, el municipio. hay que ponerle un poco de lógica a eso y uno dice, no. Venga, más aún, ayer cuando nosotros fuimos allá a Coello, a Gualanday, sí, cuando íbamos a entrar nos dejaban entrar. O sea, la misma comunidad conoce quién vive en esa vereda. Entonces, imagínese usted que un guerrillero vaya a meterse allá y que no lo conocen, y esta no es una zona guerrillera, yo no sé, ahí no hay presencia activa, ni nunca en ningún estudio de inteligencia han dicho que en Coello hay guerrilla, como para decir que es que se está metiendo la guerrilla a prender fuego ahí por lo mismo. O sea, en este momento todos los habitantes del sector están con los ojos totalmente abiertos, y hoy digo, cuando no conocen a alguien, a nosotros nos paran y dicen, pero ¿ustedes quiénes son? ¿A dónde van? Entonces decimos, no, venimos con el cuerpo de bomberos, venimos a traer unas ayudas, Felipe, pero no te dejaron pasar. Entonces, digamos es que tirar muy delgado cerrando. Y es muy vendedor. ¿Sabes por qué es tan vendedor? Porque vi que a nivel nacional muchos actores políticos importantes salieron a decir, uy, qué terrible que la guerrilla está participando en el tema de los incendios. Por Dios, o sea, eso es muy vendedor y muy fácil y decir eso, pero es irresponsable porque acá hay otro tipo de problema, y si la guerrilla está haciendo daños, pero otro tipo de daños. Bueno, yo quiero cerrar con esto. Si no es la disidencia de la FARC, no son los mineros, no es el gobierno, entonces ¿quién está provocando esos es un tema incendios? netamente, digamos, el espectador. ¿Cultural? Por el tema de las quemas. Sí, por eso digo, es que prohibieron las quemas controladas. Vea, ¿sabe qué escuché yo? Que dijeron, no sé si sea cierto, pero estaban diciendo que estaban algunas personas creando los incendios porque estaban recibiendo muchas ayudas. Imagínese ese tema, el concepto que tenemos como comunidad, gente que no tiene nada, y claro, están llevando mercados, colchonetas, de todo. Entonces, personas que de pronto ni siquiera viven allá, prenden el incendio porque son los primeros que están esperando las ayudas, gente que ni siquiera está siendo afectada, que es lo que termina pasando con ese tipo de ayudas. Me dicen que por lo menos en San Luis, las ayudas llegaron muchísimas y que las tienen en ese momento pues apiladas, las tienen como guardadas. No sé por qué, eso es lo que dicen, porque hay un centro de acopio grande, pero la solidaridad del colombiano es muy grande. Usted cuando habla de ayudas, cuando está pasando esto, todo el mundo quiere ayudar porque lo hemos vivido, que cuando hemos pedido las ayudas la gente está interesada en hacer este tipo de donaciones porque le duele. ¿Cuál es el tema? Pues a veces no llegan a donde deben llegar las ayudas,
que es lo que realmente preocupa. Digamos, el espectador sacaba una nota muy interesante y decía, era los incendios forestales en el Tolima, más allá de las manos criminales, porque lo denominaban así, más allá, y entonces citaban a unos expertos de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Tolima, el decano creo que de la Facultad de Biología, y ellos empezaban a decir que pues el tema de las quemas controladas normalmente son el primer inicio de los incendios, no solo en el Tolima, sino también en el país, pero que ellos empiezan a ver que el tema del cambio climático y el cambio de los ecosistemas por la intervención humana, bueno, por muchos factores, se vuelven aceleradores de los incendios. A eso súmele que estamos en el mes de agosto, que los vientos normalmente son mucho más fuertes, entonces eso también se vuelve un acelerador de los incendios. Entonces por eso también planteaban que en muchas ocasiones, cuando creían que se habían apagado, pues esos vientos terminan haciendo ese efecto, como cuando uno coge en los asados con el soplador y vuelve y se incendia, porque pues lamentablemente en las zonas muy apartadas que no llegan directamente el humano, o sea los bomberos, sino que es por aspersión aérea que se terminan apagando, quedan esos focos calientes y después vuelven e inician. Entonces hay también temas técnicos para poderlo explicar. Eso no quiere decir que no puede existir manos criminales, pero pues claramente, como uno ve en el terreno, no puede echarle la culpa a uno a las disidencias, y eso no es lavarle la cara a los guerrilleros, que ya lo decía Pipe, pues tienen otros crímenes por los que hoy sí se están haciendo notar, pero lo de los incendios creo que va más por las quemas y porque se ha salido de control por las altas temperaturas. Ya lo hablaban de 40 y 41 grados centígrados y vientos muy fuertes en ese sector. Es que en las costumbres, lo que uno le escucha a los campesinos de esas famosas quemas controladas, que siempre las hacen después de un cultivo, para preparar la tierra. Es más, para pringar la tierra. Exacto, para pringar la tierra. Es más, ayer nos decían que ya muchos de donde se ha quemado, los dueños han metido los tractores y han comenzado a arar para preparar la tierra, porque para ellos es algo como, entre comillas, normal, que se salió de control, pero es algo que se venía haciendo todos los años y todos los años ha pasado eso. Entonces, y según eso tiene algunos tipos de beneficios, o sea, técnicamente para la tierra ese tema de quemarla, claro, y tal, tiene unos beneficios en temas productivos. En temas de abono y todo ese tema. La gobernadora Adriana Magali Matiz ha dicho que ofrece 100 millones de pesos para recompensa para dar con la captura de las personas que estarían detrás de estas quemas. Esperemos entonces qué resultados pueden llegar a dar, sino que sean los mismos campesinos o hacendados los que terminen o por lo menos que se frene el tema. Yo creo que con una recompensa, sí, ya los claro, que lo estaban haciendo de pronto de manera pues no tan intencional, sino irresponsable, pues ya se van a cohibir de hacer este tipo de Yo con eso quiero quemas. cerrar, y es acá en Ibagué, cuando hubo unos incendios recurrentes en el casco urbano, la alcaldía y la Secretaría de Gobierno también hablaron de unas recompensas para eso. Yo digo se siguen presentando incendios. Hoy estuvo Pan de Azúcar con llamas y digo, ¿han capturado a alguien con eso? Nadie. Entonces, es que ahí es cuando uno se da cuenta que eso tampoco es como hacer por hacer, o sea, es como yo de 100 millones y que es que son manos, tampoco están así. Entonces hay que tener mucho, claro que la medida es disuasiva, ¿no? O sea, claro, es una medida disuasiva. Si no lo dicen, vamos a seguir viendo incendios por todo lado como se vienen presentando. Hay que tener un poco más de prudencia respecto a los comentarios y no generar pánico en la sociedad, en la comunidad. No. Yo lo que digo es que algo que sí puede ser es que nomás con este tipo de quemas pueden hasta cambiar los usos de los suelos en los territorios, porque si desaparece en un bosque, como se ha vuelto el departamento del Tolima, que es para hacer segunda vivienda, imagínese usted acabar con un bosque para después urbanizar. Sí, claro, hay unas implicaciones muchísimo más grandes, sí. Entonces hay que tener cuidado, pero para mí en el fondo el tema natural es importante, y yo creo que el diputado tocó un tema fundamental, y es: sí, estamos viviendo los incendios, pero viene lo más difícil, ya lo mencionaba él, el tema del agua. Creo que hay que ponerle atención, y eso va a ser fundamental en los próximos meses. Si no tenemos planes de contingencia y acciones reales frente a eso, puede ser mucho peor de lo que se está viviendo hoy con los incendios.
Bien, estaremos ahí atentos acompañando el desarrollo de esta importante noticia. Sin lugar a dudas, el mensaje aquí debe ser la solidaridad, el estar atentos, el poder apoyar, el poder brindar ese apoyo a las personas que en este momento están viviendo esta situación tan compleja en nuestro territorio tolimense, y estar atentos a ver finalmente quién tiene la razón o qué va a pasar con esas jornadas de recompensa que ha dicho la gobernadora del departamento del Tolima. Cambiamos de tema a esta hora en Sin Guión y vamos con un tema para nuestro director Oscar Villanueva, el video donde está hablando el presidente de los colombianos, Abelardo de la Espriella, ofensiva contra los migrantes. Ha dicho que los que estén en el territorio colombiano y no estén legalmente se van. La prioridad para Abelardo de la Espriella es los colombianos. Escuchemos. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todos. La orden a migración es clara y a veces me llamamos Senado. Que empiecen los operativos coordinados con la policía en Barranquilla para darle con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación. Y en el término de la distancia tendrán que ser deportados. Deportados, esa es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y yo la asumo. Y es una decisión administrativa, yo la asumo. Es una orden presidencial. A mí me gusta la idea, a mí me gusta, ojalá se cumpla, porque siento que primero pues las normas y lo legal, la gente que está legal, bienvenida, pero la gente que no está legal también, la mismo que nos aplican a los colombianos en otros países, pues debe ser. A mí me gusta la teoría de un presidente orgulloso de su país y que piense primero en su país. Ojalá sea una realidad, Pipe. No, pues se me hace una cortina de humo lo que está votando Abelardo de la Espriella. ¿Será? Para tratar de bajarle como el tema a lo que está pasando con los incendios, con el terremoto y con otros problemas a los que está enfrentando en este momento el presidente. Claro, la medida es vendedora, es muy chévere, sí, es bacana. llama, sí, vende. Pero vuelvo y digo, para mí es pura cortina de humo, porque entonces van a coger unos chivos expiatorios pobres venezolanos y los van a deportar, pero en la frontera que tenemos con Venezuela tan grande, donde no hay ningún tipo de control, ¿cuál va a ser el control que va a hacer? O sea, los saca y se meten por el otro lado otra vez los que van a volver. Segundo, ¿qué se me hace bueno? Hay que perseguir, porque ahí es donde está el tema del Tren de Aragua, que es esa organización criminal, narcotraficante, terrorista, que son los que tienen azotado a Bogotá con el tema de las extorsiones, que ahí es donde tendría que irse más bien entonces el presidente, no hablar como si fuera en el país, en las zonas de pronto alejadas, no. Váyase a Bogotá y comience a sacar y persiga a este grupo terrorista que es el del Tren de Aragua, pero coger a los venezolanos, que se refiere a los venezolanos, porque aquí los inmigrantes que hay son venezolanos, o sea, hay que decir las cosas como son. Pues la mayoría, pero también hay inmigrantes cubanos. No, sí. pero él se refiere a los venezolanos, sí, que son los que están acá. No dijo venezolanos, son los él que dijo realmente, migrantes del país que sea. Por eso te digo, pero los que permanecen en el país son los venezolanos, porque si hay migración de África y de algunos países de Asia. Pero es de paso. De paso. Es un tema de paso que se pasan por el Darién para subirse y llegar a Estados Unidos. Pero no se quedan en Colombia, no es un fin, quedarse en Colombia no es atractivo, sino para los venezolanos porque vivimos cerca. Exacto, a diferencia de los venezolanos, y yo conozco muchos venezolanos que son gente que le han aportado al país, que están ayudando, que están trabajando, que no están haciendo cosas malas, pero si hay ese grupo delictivo del Tren, delictivo del Tren de Aragua que sí le está haciendo mucho daño, sobre todo a Bogotá, en el tema de las extorsiones, en el tema de cómo tienen azotado todo el tema de la delincuencia ya, a esos de los que toca perseguir, eso sí, pero no que nos van a montar un show que van a coger a una pobre familia que está indocumentada y que la van a volver a Venezuela, no, o sea, montaron el ICE colombiano. Vamos a ver qué nombre le va a poner a ese grupo de persecución que Trump lo hizo en Estados Unidos, sí, y montó un show
totalmente mediático con ese tema y que yo creo que no le salió tan bien, porque han habido muchos temas donde se han violado los derechos humanos, donde han habido muertos, que yo creo que ese no es el deber ser, sino persiga a los criminales, a los que son realmente criminales, pero a la gente que está trabajando eso, pues miramos qué trabajo se le da, qué manejo se le da, pero yo lo veo una cortina de humo en este momento para que la gente quite los ojos y comience a mirar para ese lado, porque no hemos vuelto a ver lo del tema de cómo está planteada realmente la reconstrucción de lo que es el terremoto, no se ha visto realmente cuáles son las inversiones, hemos visto que muchas donaciones y esto, pero no ha habido como que descienden claramente y comiencen a mirar qué es lo que va a pasar, lo que hemos hablado de las famosas mesas de trabajo que siempre hace el gobierno nacional, que se hablan muchas cosas chéveres en la mesa, pero es cómo las van a ejecutar y cómo realmente van a llegar las soluciones a las comunidades afectadas. Yo en ese punto pues es que decir que van a deportar a las personas que están cometiendo delitos, pues ese es el deber ser. O sea, ¿qué me está diciendo de nuevo? Lo que me está diciendo de nuevo es, él dice, primero vamos a ir por las personas, los inmigrantes que estén cometiendo delitos. Segundo, por los que estén en condición irregular. Entonces ahí uno dice, pues bueno, la primera medida que usted está tomando pues es el deber ser. Si una persona está cometiendo un delito, pues tiene que ser capturada, judicializada y en este caso pues si quiere pues lo deporta. Pero eso no es novedoso. Venga, entonces no hay un acuerdo en Sudamérica donde usted puede pasar a algunos países solamente con la cédula. Sí. Por eso, nosotros y estamos. Entonces, ¿cómo le demuestras a una persona cuando usted pasa con la cédula? En teoría usted ni siquiera tiene que hacer un tema de inmigración. O sea, pero digamos ya después de un tiempo usted debería demostrar. ¿y cómo le demuestra? Sí, pero yo digo en ese sentido, usted mencionaba el caso de los Estados Unidos y mencionaba que es un tema, lo que está pasando acá es un tema netamente de cortina de humo. Yo lo comparto y lo comparto por una razón. En Estados Unidos el presidente Donald Trump empezó a hablar de que iba a deportar millones, pero millones, o sea, empezaron a hacer la cuenta de cuántas personas tenía que deportar por día y lo que está sucediendo hoy es que eso se quedó en anuncio, sí, ha deportado, pero está muy lejos de cumplir esa meta porque técnicamente es muy difícil, y es costoso. Venga, yo le digo una cosa, ya muchos de los venezolanos que hoy en día viven acá en Colombia ya tienen hijos nacidos en Colombia. Entonces usted los va a devolver, o sea, claro, no, son cosas que tiene... para mí no, o sea, se oye muy bonito, pero la primera nomás, persiga el Tren de Aragua, que son los que le están a los haciendo bandidos, daño acá, sí. Pero que venga a decir que nos va a sacar a los otros, eso es mentira, no. Pero no sí hay que forma. los legalice también, porque también cómo los va a estar legalizar? ilegal en un país tampoco Pero, es correcto. pero él no está dando esa oportunidad, el mensaje No. que está diciendo es, vamos a perseguirlos y los que no están regularizados los vamos a sacar. Digamos, en el gobierno del presidente Iván Duque, él se creó el permiso especial de permanencia, él creó unas estrategias para que todas esas personas que salieron huyendo, porque es que de un régimen totalitario como el venezolano, buscando oportunidades, porque es que ellos no se están viniendo para el país porque quieren, sino porque estaban viviendo unas condiciones muy difíciles y les tocó dejar a sus familias y venirse aquí a aventurarse a un país nuevo, donde también se encontraron con unas dificultades, porque Colombia tampoco sea un país solvente, no es Estados Unidos, no es Europa, a guerrearla, pero vinieron también a construir, a generar empresa, emprendimiento. Muchas personas le siguen aportando. Inclusive yo veía unas estadísticas de cuál es el aporte que está haciendo los venezolanos al Producto Interno Bruto y en el sentido del comercio, del gasto que ellos hacen, o sea, en consumo, es muy importante. Entonces son personas que realmente le están, en su mayoría no todos, porque uno no puede generarse, pero la gran mayoría son gente que viene a trabajar, y nosotros el colombiano, ya le decía Pipe, somos solidarios y nos están dando la mano. Nosotros en algún momento los colombianos, por cuestiones de la guerra y situaciones internas, también migramos a otros países, también a Venezuela, y en este momento pues nosotros también somos solidarios y somos recíprocos en esa situación. Entonces acompaño al presidente con todo a perseguir a los bandidos, con todo con la delincuencia, pero con las personas que están buscando oportunidades, acojámosles y démosles oportunidades, porque ellos también nos van a ayudar a construir país y a hacer a Colombia más fuerte y más importante. Ya lo están haciendo, es que ellos no llegaron el año pasado, ellos ya llevan más de una década acá, y lo que le digo, muchos ya tienen familia acá, se han casado con colombianos, con colombianas,
tienen hijos colombianos, entonces... Y entonces, ¿por qué no se han legalizado y por qué no han hecho No, las cosas no es tan fácil. legalmente? Yo he visto que muchos han querido legalizarse porque me han pedido el favor, pero Más de no lo una han década podido. en un país. Es más, ya están hasta bancarizados muchos porque muchos tienen hasta NECI, tienen algunos permisos de trabajo y eso, pero en el gobierno pasado de Petro creo que eso se apagó todo. Lo que dice Nofal es muy cierto, en el gobierno de Duque se hizo una política pública, por decirlo así, para enfrentar esta situación en donde sabíamos que iban a venir y que iban a estar acá y sobre todo legalizarlos para que se dediquen a hacer son cosas buenas y no tengan que estar padeciendo. Uno con un colombiano, todos tenemos un familiar que lo han sacado de Estados Unidos por irse y estar de ilegal. Uno que ha vivido eso, uno no puede hacerle lo mismo a las demás personas que están padeciendo lo mismo. Es muy, muy duro no juzgar que están devolviendo a los colombianos de Estados Unidos, pero a los que vienen acá a Colombia sí echémoslos como perros de acá y hagamos lo mismo. Así no se vale, uno tiene que ser coherente en lo que está diciendo. La famosa extrema coherencia yo creo que hay que aplicarla en ese orden de ideas. La extrema coherencia para mí es que los que estén en Colombia, bienvenidos desde que estén legalmente. Para mí sería una extrema coherencia. Bueno. Otro tema para tratar a esta hora. No, estamos. Bueno, pero sin venga. guión. Esto es sin guión, Sí, ¿no? no, Estamos está sin bien, guión. No, y Para mí una se extrema- respeta lo que cada quien extrema coherencia piensa. es eso. Usted está en un país, si es un colombiano, familiar mío, amigo mío, lo que sea, y está en otro país ilegal, pues o regrésese o legalícese, pero no porque pobrecito hay, entonces dejémoslo ilegalmente. Yo no. creo que en esa transición que está viendo Venezuela, muchos venezolanos van a comenzar Ya. a regresar por su propia A retornadas. idea, pero mientras no sientan las garantías, pues no se van a ir allá y no vamos a mandarlos otra vez, porque todavía hay parte de régimen. Ese cuento de que se acabó todavía no es Delcy cierto. Rodríguez, Ahí sigue era de la Diosdado- cúpula. Diosdado Cabello sigue mandando allá, que ese para mí es el criminal más grande que tiene Venezuela y que realmente ha hecho las cosas más perversas allá, ni siquiera era Maduro. Pero la responsabilidad del presidente de los colombianos es No, los total. colombianos. Sí, Sí. pero vuelvo y te digo, llevamos 20 años con los venezolanos acá y entonces este año se nos ocurrió que tenemos que sacarlos a todos. No, acá Yo también tenemos no estoy de que acuerdo. organizarnos. Combate a Legalizarnos. los criminales, Legalizarnos. combátalos. A los Tenemos que criminales a los que legalizarnos. tienen que coger. Pero a los que no. Pero, no. pero igual cuando usted dice hay que regularizar a esas personas que están en condición irregular en el país, pues sí hay unas rutas para hacerlo, entonces hay que facilitar esas rutas para que las personas, y sabes, ¿a quiénes deberíamos apoyar más? Ya lo decía Pipe, son a los que tienen hijos, a los que ya tienen hijos acá y ya tienen aquí un arraigo en el país, a esos hay que empezar a ayudar. Y perseguir a los delincuentes. Créame, con todo respeto, yo soy colombiano y yo quiero mi país, pero tampoco nos vamos a comer el cuento de que es que Colombia es el paraíso para los migrantes. O sea, no es como, pues pucha, voy a virar, me voy para Estados Unidos, me voy para Europa, o no, mejor me voy a ir a Colombia, porque es que en Colombia están, cantidades alarmantes de oportunidades. No es así. Entonces, tampoco es que veamos que acá hay un gran flujo de migración. Si se miran las cifras de migración, Colombia sí fue el país con mayor recepción de migrantes, pero lo que ha venido pasando en los últimos años es que ese flujo ya no está. Ya lo que tenemos es que hacer es regularizar a los que aún faltan por regularizar y, como dice el presidente, con todo contra los bandidos. Pero Colombia no es un foco de que se sigan viniendo y viniendo los migrantes, porque tampoco somos tan atractivos por las mismas condiciones que vivimos. Usted ya lo estábamos diciendo, el tema delincuencial de bandas y eso genera... Lo que dice Nofal, si fuera tan buen vividero Colombia, ¿por qué hay unos índices de migración de colombianos a Europa y a Estados Unidos tan grande y sobre todo de manera ilegal? Porque ellos están allá también como ilegales. Pero bueno, ya suficiente sobre esto. Vivi, hablemos de Ibagué. Yo creo que estamos en Ibagué y hay que hablar de Ibagué. Han pasado muchas cosas. Digamos que la noticia más importante en la ciudad de Ibagué tiene que ver con los proyectos de acuerdos aprobados durante esta semana por el Consejo Municipal. Fueron varios proyectos presentados, dos de ellos supremamente importantes, uno que tiene que ver con el hospital materno-infantil que se cayó, que no fue aprobado, y el otro que tiene que ver precisamente con la reestructuración, según en las palabras del gobierno municipal, con la reestructuración de su parte administrativa del gobierno municipal. ¿Qué tema tan complejo ese del hospital? Porque pareciera que hubiera terminado siendo politizado esta inversión, que si bien es cierto, es importante, pero para mí fue
totalmente mal planeada, totalmente un tema, de hecho a última hora. Yo siento que el exministro Jaramillo nunca pensó que fueran a perder la presidencia con Cepeda, entonces se quería tomar su tiempito y terminó haciendo todo a las patadas a última hora con un tema de un poco de inversiones. Ya hay unas investigaciones contra el ministro Jaramillo por todas, por lo menos con el tema de las platas del buque, con muchos temas que se invirtieron en temas de salud que no quedaron bien. Y entonces, un tema que era, para mí es muy importante, todo lo que tenga que ver con salud, inversión en salud, es bastante importante, pero a uno le queda el sinsabor en cómo terminó politizado este tema, porque entonces dicen que los del lado de la alcaldesa terminaron hundiendo el proyecto por una conveniencia política y los del lado de la izquierda se han pegado de este tema para decir que no los dejaron y que por un tema político fue que no dejaron hacer esta inversión, que pues era buena, pero que hay improvisación, o sea... Que perdieron los ibaguereños, creo. No, sí, yo, pero... porque es que un hospital en esa pero tampoco calidad. Pero yo no satanizo del todo a los que votaron negativo. Yo escuché a un concejal decir que no importaba, que la curul no importaba de ellos cuando tocaba poner por delante el beneficio para el municipio. Le dije, venga, no diga mentiras, o sea, no nos meta los dedos a la boca, tampoco concejal, porque el hecho de que esté mal un proyecto de acuerdo o un proyecto en el caso de una ordenanza, no tiene que votarlo uno porque eso sería irresponsable. O sea, si está mal hecho el proyecto, pues el proyecto se va a caer, así usted lo vote positivo, después lo que gana usted es la sanción, pero el proyecto tampoco va a ir, porque es ilegal ese proyecto. Entonces, no sé si fue adrede o por qué, pero el hecho es que el terreno, los papeles, según lo que explican o la justificación que dieron para terminar hundiendo el proyecto, es que no estaba legalizado. Pero entonces uno dice, venga, si es un proyecto que nace del gobierno de la administración municipal, ¿cómo lo meten en unas sesiones sabiendo que está mal? O sea, ¿para qué usted mete un proyecto para terminar hundiéndolo? O sea, no entiendo cuál es la razón de ser, de desgastar a los concejales, de dejar este debate al aire, cuando usted desde el principio como administración municipal lo que dan a entender es que ya sabían que no podía ir. O sea, ¿para qué hacen este tipo de desgastes? Y lo peor aún, ¿cómo reciben 18 mil millones de pesos la administración municipal para este tipo de inversión si no fueron capaces de organizar este tema? O sea, eso pero se me hace... Y lo más grave, sucede con Viviana, esa plata? ¿La devuelven? Sí, la tienen que devolver, y a eso quiero ir. No, la tendrían que devolver porque están diciendo que van a hacer unos arreglos y que van a volver a presentar el proyecto y que pitos y flautas, pero eso tiene unos tiempos. Y lo más grave es que ese dinero se lo envía el gobierno nacional a la UCI, y eso queda en una fiducia y eso genera unos rendimientos. Claro. Entonces el gobierno, el municipio tendrá que pagar todo eso con rendimientos y todo. Entonces uno dice, venga, en serio, van a poner en riesgo esos recursos y van a malversar los fondos. Y lo decía el diputado, yo estaba pendiente, el gran responsable es la administración municipal. O sea, aquí los concejales tienen responsabilidad y algunos son muy cínicos porque dicen que vamos a votar un proyecto que está mal hecho, pero a la par están votando otro proyecto positivo que también se cae, que es de las chambonadas más grandes que yo haya visto en mi vida en lo público. Puede estar ese proyecto de la reestructuración de la planta de la alcaldía. Eso es una chambonada y salen a decir que el otro es chambonada, pero se aprueban otros. Es muy grave. Pero volvamos a lo del hospital y es la administración municipal es el autor, o sea, presenta el proyecto con un terreno que no está viabilizado, que tiene unos temas técnicos y es el gran responsable. Yo creo que ahí los concejales deberían, si son serios, es generar un debate de control político a la Secretaría Administrativa para decir por qué están presentando un proyecto de esa magnitud. Es que y con eso. Yo lo que he visto y que ha pasado en la asamblea departamental es que si el gobierno departamental ve que hay un error, el mismo gobierno retira el proyecto. Claro. O sea, ¿cómo dejan que se vaya a los debates para que se hunda y no lo retiran el proyecto de acuerdo para municipal? Para subsanarlo, pero dejan que se arme todo este boroló y sobre todo que queda en el ambiente, porque para mucha gente que queda en el ambiente dejaron perder la plata, entonces uno dice, no, que es culpa de ese, es culpa del otro. No, se perdió la oportunidad de un hospital, venga de donde venga, porque todos saben que el tema mío con Jaramillo, el sepulturero. Pero la plata es de los colombianos, la plata no es de él. Pero, claro, esa plática que va a pasar, pues va a terminar invirtiéndose en otro lado, porque la plática sí se va a invertir en alguna parte. Imagínese usted llegando al gobierno nacional como dejó la olla de raspada
Petro a Abelardo de la Espriella, que le digan, vea, ahí hay 68 mil. 68 mil millones de pesos que tiene para que Recójalos. invierta y pártalos y repártalos para que se vea que usted está haciendo algo, pues esa plata ya no va a llegar acá al departamento Pipe, de Tolima, y téngalo por seguro, eso ya no vuelve acá. Pipe y Ahí Vivi, Ibagué. y ahí no sería que el gobierno municipal pues quiso quemar los fusibles y tirar a los leones para salir a echarle la culpa. Hoy el debate es que la responsabilidad, como lo decía Es el del diputado, consejo. es de los concejales que votaron no y tal. Entonces lo que terminó haciendo el gobierno municipal seguramente es que no va a pasar el proyecto y quemó a los concejales y ellos salen en limpio, entonces el día de mañana le van a echar la culpa a los concejales. Pero ¿por qué? Digamos que un análisis un poco más profundo o una hipótesis mejor de por qué entonces a Joana Aranda le convendría que ese proyecto se hundiera, siendo que la plata y los recursos quedarían en Ibagué y de cierta manera ella diría, bueno, me voy de la alcaldía de Ibagué, entrego la alcaldía pero dejé un hospital. Entonces, o sea, políticamente, ¿por qué a ella le convendría que ese proyecto se cayera? No, yo no estoy hablando ¿De qué se beneficia? ¿Cómo se beneficia políticamente? Ya, eso es hilar muy delgado de decir si le conviene o no le conviene, que yo no creo que hasta ese punto se llegue. Sí, porque están diciendo Yo- que no, ¿por qué el gobierno no. municipal dejó caer el proyecto? ¿O No, lo dejó ahí? No lo Entonces, dejó caer, lo dejó avanzar, es lo que yo estoy diciendo, que me hace terrible, que sabiendo que era un proyecto que estaba mal formulado, lo dejen avanzar en lugar de retirarlo y no someter a este tema de debates y es más, haberlo subsanado, pienso yo, era el deber ser, pero ya entra cayéndose este debate. Entonces muchos dicen, no, es que era porque era un proyecto de Jaramillo y como Jaramillo viene a hacer campaña, entonces quitemos, la gente comienza a hablar de esa forma, ¿ya? Y entonces cuando uno ve el grupo político del Partido Conservador, que es como el que lideró el tema de hundir este proyecto de acuerdo municipal, cuando uno ve que realmente todas las mayorías que siempre ha tenido la administración municipal son las que votaron negativo por el proyecto también, entonces se une la administración municipal con la oposición Conservadora. para terminar hundiendo un proyecto de acuerdo muy importante en temas de inversión, y los que votaron positivo, que en el fondo sabían que el proyecto se iba a hundir, entonces salen a decir, es que pobrecita Ibagué, cuando si hubiera habido un tema de mayorías para aprobarlo, yo creo que muchos de los que votaron positivos hubieran también terminado votando lo negativo, porque sabían las consecuencias que se vienen cuando aprueban un tipo de proyecto de eso. Es cuando uno tiene una credencial, uno también tiene que ser responsable con la credencial, y aquí en Ibagué ya hemos visto, no sé si recuerdan en la alcaldía de Jaramillo, que fueron de los 19, fueron 18. 15 concejales que terminaron 15, sí, fueron suspendidos 15, por la sí, Procuraduría, casi un año que duraron, incluyendo el presidente del consejo. en donde el alcalde gobernó con 4 concejales, 4 imagínese, concejales. tan chévere. Entonces yo no sé hasta dónde iba No, pero yo el sí, tema de yo ese sí tema. quiero decir que, pues, que la alcaldesa sí tiene que responder. Acá uno no se puede esconder. Ella es la cabeza de la administración. Y usted cómo deja, ya lo decía, usted cómo presenta un proyecto que viene con esas falencias. Con ese vicio. Con Dios esos mío. vicios, o sea, eso es gravísimo, y que ahora no salgan a responder, sino que lo vamos a subsanarlo, pero porque los concejales dijeron, venga, sí, subsánelo porque es que sí hay una plata ahí. No, ahí la administración tiene que salir a darle la cara a los ibaguereños de por qué están presentando esos proyectos tan mal hechos. Y si la alcaldesa tiene que darle certezas, entonces tiene que responder con la cabeza de un secretario que no es capaz de presentar, o los secretarios que están al frente de esos proyectos, de presentar un proyecto a la medida. Es que ellos tienen un equipo jurídico. Entonces, ¿qué están haciendo? Pareciera que tienen un equipo. Parecieran. Y ahora que quieren crear es que una secretaría jurídica para eso. No, venga, por favor. Entonces la administración municipal sí tiene que responder, y si la alcaldesa no, entonces que ponga la cabeza del secretario. Acá no es de pedirle, quitarle el trabajo a nadie, y acá no estamos para decir quién, pero uno tiene que asumir responsabilidades en la administración pública, y eso es muy grave, que desde la administración se estén presentando proyectos tan de mala calidad jurídica, o sea, es que son lamentables, que es la clase de profesionales que están en la administración, y eso es lo que estamos viendo a la vista. Y no es criticar por criticar, es lo que está pasando. Son 2 proyectos que son lamentables. Ese proyecto del Hospital Materno Infantil, que se hunde y que es de autoridad de la administración municipal, y el otro proyecto de la reestructuración de la planta. De la planta. Se sacan de la galera, que presentan en un primer debate, o presentan el proyecto de acuerdo con unas modificaciones, y después termina eso siendo un sancocho y cambiando y sin ningún sustento
sustento técnico. O sea, vea lo contradictor de estos proyectos de acuerdo. El que es para traer recursos y hacer inversión en el departamento lo hunden, y el que es para crear burocracia, es decir, gasto, ese sí lo aprueban. O sea, temas totalmente contradictorios que uno no entiende, que en un estado austero, como son uno de los principios fundamentales de nuestro partido, el Centro Democrático, y teniendo una administración que como aval principal tiene el del Centro Democrático, va en contra de los pilares y aumenta ante la burocracia en lugar de ver cómo la reduce y cómo la ajusta para que sea más eficiente la administración. Entonces, son temas que realmente yo también no entiendo. Sé que hay recargas en algunas secretarías, pero sí creo que ese proyecto de acuerdo debía tener un sustento más grande, no, o sea, debió haber un estudio serio por parte de alguna entidad o alguna empresa que supiera el tema de los estudios de cargas para realmente ver qué es lo que se puede, pero no como sucedió, que también se me hace, que por más de que considero, y lo dijimos acá en un programa de Sin Guión, de que la Secretaría de Gobierno debería dividirse y habría una Secretaría de Seguridad, más con las ola de violencia que está azotando en este momento la ciudad de Ibagué, pero no así como de primer debate, o sea, ni siquiera venía estructurado, o sea, de un debate a otro hicieron un estudio para decir que la Secretaría de Interior de Gobierno debería acabarse y crearse la nueva Secretaría de Seguridad, o sea, creo que son temas improvisados, o sea, creo que por querer hacer más están haciendo mucho menos. ¿Por qué? Porque ya este gobierno se está acabando, este gobierno de esta administración municipal, y cómo van a medir realmente la efectividad de los cambios que están haciendo en la reestructuración, más allá de decir que aumentaron la burocracia, porque realmente ese es el ejercicio que estamos viendo, que eran temas importantes. Creo que el CAPA también necesitaba hacer una dirección. Creo que ahorita ya no va a estar en gobierno, sino van a mandar para salud. En salud. A salud. El tema de salud. ¿Cuál es el sustento técnico para decirle a los ibaguereños que el CAPA va a estar? ¿De dónde lo sacan? O sea, ¿dónde está el estudio de carga que diga por conveniencia y compatibilidad estas direcciones deberían estar en esta secretaría o en la otra? No, eso no estaba, porque como bien lo dice Pipe, se presentó el proyecto de acuerdo para la creación de la Secretaría de la Mujer, para la creación de la Secretaría Jurídica y para, creo que habían... El cambio de nombre de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, la creación de la Dirección de Juventud y un cambio, pero unos temas cosméticos más. Y ahora terminamos haciendo una reorganización completa casi de la administración. Entonces uno dice, venga, ¿y dónde están los estudios de carga? O sea, eso no se saca así porque sí. Eso se necesita, y es un estudio de esos, requiere tiempo, año, por lo menos para hacer un estudio completo de toda la administración. No, y un sustento debería tener para explicarle en serio, en un tema donde vemos que nos quejamos de que no hay recursos para hacer inversiones importantes en la ciudad de Ibagué, pero sí hay recursos para aumentar la burocracia, cuando vemos que eso no genera, el hecho de que haya más burocracia no genera que las cosas van a funcionar mejor para resolver los problemas de la comunidad. Yo me quedo con esto y yo me acuerdo, diputado, que ustedes hicieron un trabajo muy juicioso en la Asamblea, porque la gobernación también se hizo una reestructuración, se creó la Secretaría. Año 2023 se hizo eso. Y había un estudio de carga técnico, y si se quería hacer alguna otra cosa, no se podía hacer porque ya estaba técnicamente sustentado que se podía y que no se podía. Entonces uno dice, venga, no es que nos opongamos a que se hagan reestructuraciones, yo no me opongo a eso, yo soy uno de los que decía, venga, la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario está recargada, la Secretaría de Gobierno estaba recargada, sí había necesidad de hacer una reestructuración, pero no se puede hacer una reestructuración porque yo creo que debería ir allí o allá, no, se tiene que hacer de manera seria. Estamos en una ciudad que tiene más de 600.000 habitantes, esto no puede ser a lo parroquiano. Por favor, mandémosle un mensaje de seriedad de la administración pública a los ibaguereños, eso no puede ser el mensaje que le estemos enviando a la ciudadanía. Se pierde la confianza en las instituciones cuando hacemos eso. El Consejo Municipal también, que debería ser garante, no está dando las discusiones de fondo, y por eso es que la corporación, el Consejo, el Cabildo, termina siendo una de las instituciones con mayor nivel de desaprobación en la ciudad de Ibagué, porque eso es lo que termina justificando que los ibaguereños no confíen en sus concejales. Lo más triste es que la gente del común se queda en si votó positivo o votó negativo, nada más, pero no se hace el análisis de fondo de por qué el voto positivo, por qué el voto negativo y realmente la conveniencia de estos proyectos de acuerdo. Yo creo que comparto lo que dice Naufal, yo creo que hay que dar más explicaciones de para qué se presentan este tipo de proyectos, si realmente la idea es hundirlos. Yo creo que no es el deber ser, o sea, yo no he visto
Es la primera vez que veo que presentan un proyecto por parte de gobierno para terminar dando la orden de que lo hundan, o sea, retírelo, hombre, o sea, creo que era lo más sano y el deber ser. Pues yo no creo que ese haya sido el objetivo, quiero creer que ese no haya sido el objetivo. ¿Cuál? ¿Que se hundiera? Sí. Y entonces, no. ¿por qué los concejales que hacen parte de las mayorías votaron para que se hundiera? Pues ¿Tú porque- crees que los concejales... el informe ¿tú que envió el personero municipal era un informe muy claro. Te lo voy a decir, ¿tú crees que un concejal como Giovanni Martínez va a votar sin que le den una orden directa de parte de gobierno? ¿Tú crees que un concejal como Camilo Acevedo, que hacen parte del gobierno, o sea, son los que realmente defienden todo lo que tiene que ver con el gobierno? Son partidos que se han declarado de gobierno y que están declarados como gobierno. Creo que la única que votó negativo, siendo de las mayorías, fue Silvia Ortiz. Pero de resto... Y Tavera también de Mira. Tavera también. Votaron positivo por ese tipo de inversión. Nos dice el director Vivi y Pipe que ellos votaron negativo por la duda jurídica. Entonces, pues eso nos argumenta más de que pues la mediocridad entonces del gobierno municipal, de la administración presentando proyectos que vienen con falencias jurídicas. Eso es ser uno muy mediocre. De pronto esa parte sí es más lamentable aún que de pronto no hayan presentado un proyecto más estructurado jurídicamente, o que a veces crean que, bueno, como tenemos mayorías, como los concejales nos hacen caso, entonces nos Pero vamos votaron ahí. la reestructuración de la planta de la alcaldía sin estudios de carga y por sustento. eso, pero, y ahí no hubo duda jurídica. Y el personero tampoco salió a decir nada. Si fuera así, no sé, yo hablo de lo que he visto en gobierno departamental, porque han presentado algunos proyectos que no tienen el sustento jurídico y se van a hundir, y cuando gobierno ve que va a perder, retira el proyecto ahí mismo. Porque lo pueden hacer, Vivi, es que el proyecto necesitan someterlo a votación. Es más, estando en debate en la asamblea, han retirado proyectos del gobierno departamental cuando ven que no va a pasar. Y pasa en el gobierno nacional. Yo creo que el diputado que también ha tenido la oportunidad de estar en el Congreso de la República. También lo vi cuando en el Senado o en la Cámara, también cuando el gobierno ve que va a perder un proyecto que es importante, lo terminan retirando para que después lo puedan presentar o ajustándolo, pero no se dan la pela de perder, pues porque se ve muy mal. O sea, es que en serio no queda con la duda, o sea, ¿qué pasa? O sea, no. Y cuando termina pasando eso, pues habló del Congreso de la República, ¿qué le termina pasando al ministro? Después es llamado a moción de censura, porque pues por hacer una chambonada, pues tiene que asumir una responsabilidad política. Lo que llamamos que hay un fusible. Exactamente. Termina siendo el fusible. Y les voy a dar un dato que aquí nos da nuestro director. Ustedes saben que nuestro director también mantiene constantemente en el Consejo Municipal, porque pues hace el streaming de allá, pero él me dice que el estudio de cargas no fue presentado por parte de la administración municipal, no porque no se hubiera hecho, sino que sí se hizo, y que por el contrario el estudio de cargas arrojó que se necesitaban 264 personas más para trabajar en la alcaldía de Ibagué, y que esa fue la justificación. ¿Quién hizo el estudio? Esa fue la justificación, pero que no fue crear nuevos cargos, sino reestructurar lo que ya se tenía. Pero la pregunta mía es, ¿quién hizo el estudio? ¿Por qué pregunto quién hizo el estudio? Si realmente hubo un estudio serio sobre lo que era la modificación de la planta, ¿cómo es que cambian de primer debate a segundo debate y le meten más reestructuración? Y lo más grave, un estudio serio dice, no, paren, retiremos el proyecto y vamos a presentar uno con lo que ustedes están diciendo, claro, o aprueben como entró, porque un estudio serio en 2 días, 3 días no lo hace pero nadie. Si el estudio de cargas, lo que dice, si el estudio de cargas decía que por el contrario se necesita más gente para trabajar. Sí, está bien, puede que lo esté diciendo, pero entonces ahí lo que nos decía el director del programa, que los concejales no votaron el otro por duda jurídica. Y entonces, ¿cómo votan un proyecto donde no les muestran el estudio de carga? O sea, no lo mostraron porque les decía que había más, pero no lo adjuntaron.
y votaron un proyecto sin el estudio de cargas. O sea, ¿usted cómo vota algo si no tiene el contexto, si no tiene la justificación técnica? Lo votaron así, eso es ser uno muy irresponsable. Si el estudio de cargas decía que se tenía que crear 300 plantas nuevas, personal nuevo, pues eso es lo que está arrojando, pues estudiémoslo y miremos, y si no, pues qué podemos tomar o qué no. Pero usted cómo va a presentar el proyecto sin estudio de carga, y más irresponsable aún los concejales que le terminaron votando sin conocer ese estudio de carga, sin estar adjuntado. Eso es muy grave. Y entonces ahí sí no hay duda jurídica, y ahí sí salen a votar positivo. Eso es un mensaje muy negativo. Pero muy es grave, ilegal, Vivi. ¿están incurriendo en alguna ilegalidad? Pues yo creería que O sea, sí se puede demandar. Es totalmente demandable. Pero que, es ilegal. Mira, no, ahí es cuando entra el debate de qué es ilegal y qué es antiético. Son dos temas muy diferentes. Eso lo dijo Abelardo en una entrevista. Y simplemente en eso nos quedamos. Como no es ilegal, yo lo puedo votar. Simplemente y sencillamente. Pero hay cosas que son éticas. Yo creo que eso le da altura y dignidad a las corporaciones, en donde deben haber ese tipo de pronunciamientos. Y yo creo que eso les falta en ese tema de debate. O sea, precisamente los dos proyectos presentados y tienen un rasero para este proyecto y un rasero para este proyecto. Yo creo que eso es lo que no puede pasar. Y digamos, yo entiendo, ejemplo, en ese proyecto de la modificación de la estructura, había algo que era muy vendedor, que era muy populista, que era la Secretaría de la Mujer. Yo creo que en la época en la que estamos, en el tema de equidad, esa secretaría era muy importante crearla. En la gobernación tenemos Secretaría de la Mujer, pero hacen una secretaría sin direcciones. O sea, es una secretaría que tiene funciones misionales, que tiene políticas públicas, pero no tiene direcciones para que tenga dientes y realmente pueda hacer un impacto real a lo que es el cambio de lo que tiene que ver con la calidad de vida de las mujeres. Entonces, no veo cuál va a ser realmente la medición, cómo van a hacer la medición para mirar los efectos positivos de esa secretaría tan importante. Pero entonces vuelvo y digo, o sea, no, ha ido a votar negativo porque era echarse encima a todas las mujeres y que dijeran, ese concejal votó negativo la creación de la Secretaría de las Mujeres, y termina siendo un tema donde comienzan a hacer un discurso como lo que hemos visto, que Petro dijo que era una conspiración de los judíos, el ministro Lara dice que es que son las FARC las que están haciendo los incendios, y comienzan a crear un diálogo, una dialéctica, un relato en donde terminan satanizando el voto sin saber realmente cuál es la realidad de por qué se está votando de esta manera. Entonces, están en el peor de los mundos algunos concejales por la forma en cómo lo votaron, pero yo creo que debe haber de parte de la administración municipal un poco más de contexto y de seriedad en estos proyectos tan importantes que se presentan. Noticias que se presentaron en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué. Yo me niego a llegar a creer y a pensar que por beneficio de la alcaldesa hubiesen presentado mal. No, pero no estamos diciendo eso. Ojo, Vivi, que no podemos dejar acá en el ambiente que sea por beneficio o no beneficio. Yo digo que hay unos proyectos porque es que la alcaldía no solamente es la alcaldesa, es un gobierno municipal que tiene un equipo en donde tengo entendido que el que hizo el estudio de las cargas fue una de las secretarías de la administración. Eso no lo hizo la alcaldesa, sino fue una secretaría. Sí, claro, eso lo presentan los secretarios. Entonces, más allá de eso, yo lo que digo es que hay responsabilidad, no hay un manejo en el tema de crisis, diría yo, porque para mí ese tema de ese proyecto de acuerdo terminó siendo una crisis, sino dejaron que se fuera así y que quedara en el ambiente tantas dudas, porque finalmente lo que quedan son más dudas que realmente ideas de por qué pasó esto. O sea, no hay una explicación clara y no veo ninguna intención por parte del gobierno municipal de venir a dar explicaciones sobre este tema. Bien, estos fueron los temas que dialogamos hoy en Sin Guión. No puede ser mejor nombre para este programa, ¿no? Literal, sin guión. Sí. Acá estamos sin guión, contándoles ese análisis de lo que sucede a nivel nacional, trayendo esas políticas nacionales al territorio y pues haciendo un análisis para que ustedes allá en casa pues se queden con lo positivo, analicemos esas cosas y estemos más pendientes, escuchemos más, leyamos más sobre lo que está pasando en nuestro país. A nuestros panelistas, a nuestros televidentes, muchas gracias. Felipe. Chao. Chao. Feliz noche.